gente, ¿cómo están? Un verdadero placer encontrarnos por esta vía. Les doy la bienvenida al primer capítulo del podcast No Nos Callarán, un proyecto que tiene la intención de que hablemos, dialoguemos un poco sobre la realidad cubana actual, los cambios que han ocurrido en el país a través de la llegada de las redes sociales y su utilización como mecanismo para lograr la libertad y la democracia en nuestro país. Mi nombre es Magdiel Jorge Castro y les pido que me acompañen porque vamos a estar hablando también sobre la realidad cubana, denuncias que nos llegan desde la isla, el activismo digital a través de sus principales protagonistas, y hoy, por ser el primer programa, tengo una invitada especial que seguramente ustedes conocen, una mujer que admiro muchísimo y que estará con nosotros en los próximos minutos. No se despegue de sus dispositivos electrónicos, que ya volvemos. Y bueno, amigos, la primera conexión a internet en Cuba ocurrió en el año 1996, una conexión satelital. Sin embargo, no fue hasta el año 2014 donde el régimen cubano extendió el acceso a internet solamente a las wifi ubicadas en plazas y parques del país. No fue hasta el año 2018 que se masificó este acceso a internet a través de datos móviles, y creo que a partir de acá sí hubo un punto de ruptura en la concepción de la información y en la hegemonía de la comunicación que hasta ese momento estaba en manos del Partido Comunista. Sin lugar a dudas, el acceso a internet a través de datos móviles, la masificación de la conexión en todo el país, trajo como consecuencia que las personas comenzaran a utilizar las redes sociales como vía para expresarse, para interactuar entre ellos, para intercambiar ideas, para establecer redes de ayuda, pero sobre todo la oposición y el activismo, que hasta ese momento estaba excluido totalmente de los medios públicos del país, encontraron en las redes sociales una plataforma de visibilización de la causa por la democracia y la libertad cubana, ¿no? También yo creo que es importante destacar que fue en el año 2019, en mayo del 2019, el día 10 para ser exacto, que ocurrió la primera gran convocatoria a través de las redes sociales a una manifestación independiente que tuve el gusto y el placer de participar en ella, una convocatoria anónima que se extendió a lo largo de las redes sociales para la comunidad LGBTIQ y que trajo como consecuencia una de las grandes manifestaciones ocurridas en el país en los últimos años hasta ese entonces, y que evidentemente fue terminada con represión, pero que llenó la avenida Prado en reclamo por los derechos de la comunidad LGBTIQ. A partir de este momento, la utilización de las redes sociales por la sociedad civil como mecanismo de expresión y de movilización social fue más que evidente. Movimiento San Isidro, los acontecimientos del acuartelamiento, el surgimiento de líderes dentro de la oposición con miles de seguidores, el surgimiento de influencers con capacidad de llegar a la población cubana, el surgimiento de canales de Telegram donde las personas interactúan entre ellas, cambiaron definitivamente el panorama político imperante en Cuba hasta ese momento. Hay que recordar que los acontecimientos tan importantes como el acuartelamiento en San Isidro, la represión que hubo luego, la protesta frente al Ministerio de Cultura, los acontecimientos de Obispo del año 2021, todos tuvieron en redes sociales su principal mecanismo para difundirse a la opinión pública nacional. Y evidentemente fue aquí también donde comenzó el movimiento SOS Cuba, que trajo protestas en más de 50 ciudades cubanas en un estallido histórico, el estallido del 11 de julio del 2021. A partir de ese momento, el régimen cubano comenzó a buscar mecanismos, utilizar mecanismos para limitar la capacidad de la juventud cubana de expresarse en las redes sociales, nuevamente utilizando el miedo y las amenazas con un paquetazo legislativo del cual hablaremos luego, que incluía decretos, leyes, la modificación del nuevo Código Penal, incluyendo delitos digitales, a través de los cuales incluso han impuesto varias multas a la población cubana. Sin embargo, yo creo que es importante destacar que no ha ocurrido lo que ellos esperaban. Las personas en Cuba siguen utilizando las redes sociales como mecanismo de expresión, siguen utilizando las redes sociales para movilizarse en protestas ciudadanas. Lo vimos el verano pasado, prácticamente no han cesado las protestas en Oriente, las protestas en el centro del país. Lo vimos cuando el huracán en La Habana, las personas cerraron las calles y fue transmitido prácticamente en vivo mientras ellos lo permitieron. Y es aquí donde nuevamente ellos plantean un mecanismo de actuar ante una crisis de este tipo. Y el primer punto de ese mecanismo de actuación es apagar las redes, apagar la comunicación. De ahí la importancia que tiene la comunicación a través de las redes sociales y el surgimiento de esta como mecanismo de expresión que ha revitalizado sin lugar a dudas
la sociedad civil cubana. Yo tengo una invitada bastante especial, una persona que ustedes conocen. Yo siento una admiración muy profunda por ella, porque primero porque es activista, porque es una mujer que ha demostrado una valentía muy grande frente a lo que le ha tenido que pasar en los últimos meses, pero sobre todo porque es una mujer exitosa que ha logrado el éxito en el emprendimiento, un mundo dominado por hombres, y yo tengo una admiración muy fuerte y muy grande hacia las mujeres que logran el éxito. Les doy la bienvenida a Saily González. Saily, un enorme placer que nos acompañes en No Nos Callarán. Saily, un privilegio enorme tenerte acá. Bienvenida a No Nos Callarán. Es un proyecto que estoy iniciando con la intención de que los jóvenes cubanos cuenten también con un espacio donde puedan intercambiar ideas, experiencias sobre el uso de las redes sociales, sobre cómo enfrentarse a la censura de las redes sociales, y quién mejor que tú, emprendedora, activista por los derechos humanos en Cuba y sobre todo amiga sobre todo. Bienvenida a este espacio. Yo creo que el privilegio es mutuo de poder estar aquí contigo y de poder compartir ideas que sé que van a escuchar muchísimas personas, sobre todo dentro de la isla y no menos importante también la gente que está fuera de la isla y que sigue queriendo libertad, democracia, derechos para todos los cubanos. Sí, sí, muchas gracias. Saily, te quería comentar porque te conocí primeramente antes del 11 de julio. Veía tus publicaciones, tengo que admitir que entré a Google por la curiosidad de quién es esta muchacha, que la veo en Twitter. Y cuando vi que tenías una marca establecida, tenías una presencia en las redes sociales, te vi en YouTube, te vi en Facebook, y dije, me llamó mucho la atención cómo los emprendedores cubanos, aun cuando el Internet en Cuba llegó en el año 2018, o sea, se masificó en 2018, habían personas que se habían adaptado también a la idea del mundo digital. ¿Te ayudó a ti las redes sociales en tu emprendimiento? ¿Cómo fue que pudiste manejarlo tan bien como vi que lo hiciste? A ver, yo siempre digo que yo soy una privilegiada. Yo tuve la oportunidad en el 2016 de participar en el Wildlife, un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos escogieron a 8 emprendedores cubanos, entre los cuales estaba yo, la única guajirita de todo el programa. Y entonces tuve un poquito más de acceso, ¿no? Yo creo a cómo funcionan las cosas en el mundo, a cómo se movía el mundo del emprendimiento y también las redes sociales. Muchos de los 250 alumnos de este Wildlife 2016 pues, tenían negocios, emprendimientos digitales. Empecé yo a ver, yo recuerdo que fue cuando yo entro por primera vez en contacto con Instagram, fue aquí en Estados Unidos en el 2016, en ese viaje de 40 días. Pero además de eso, también con el tema del hostal, en el 2015 había entrado Airbnb a Cuba. O sea, yo empiezo a tener contacto con Internet y a hacer cosas en Internet desde tempranito, aun cuando la hora costaba $5 en los telepuntos. Yo tenía que visibilizar mi alojamiento en las plataformas de reserva online, Airbnb, en primer momento. Luego entraron Booking.com y Expedia a Cuba. Y entonces le fui cogiendo la vuelta y realmente haber salido de Cuba, haber estado 40 días fuera de Cuba recibiendo entrenamiento, pues para llevar mi negocio a un próximo nivel, pues me ayudó muchísimo. Y luego ya fue imparable. Luego llegaron los datos. Yo fui súper reacia, déjame decirte, a la tecnología, súper reacia. En un primer momento yo no quería tener ni teléfono, pero ya luego le fui cogiendo la vuelta, le fui cogiendo el gusto. Y en el 2019 creo que me le meto con más fuerza todavía, sobre todo porque ya me aburría el tema de los taxis. Ya había reparado la casa, ya no iba súper bien, en Airbnb, en todas las plataformas de reserva online. Y entonces me creo el canal de YouTube para compartir todo lo que yo había aprendido. Y aparejado a eso, pues para Instagram también. Y junto con eso, y Facebook también, que lo tenía un poquito más abandonado. Y de pronto descubro Twitter. Creo que fue en medio de la pandemia. Y yo digo, espérate, que esto me gusta. Y entonces y nada, y empecé a compartir primero contenido, lo que yo pensaba, lo que yo creía, y ya, y luego, por supuesto, me sumé a todo este movimiento del SOS Cuba cuando la pandemia que terminó con el estallido social del 11 de julio y que creo que fue imprescindible para eso. Sí, justo te quería comentar de eso, porque creo que fuiste parte de este gran grupo de jóvenes que fueron a las plataformas digitales en el momento en que la pandemia se encontraba en su peor punto. O sea, llegaron a las plataformas digitales con otro discurso un poco más para interactuar entre ellos
y evidentemente se comenzó a ver una Sailly más contestataria. No sé si fue después o antes del estallido social del 11 de julio, porque recuerdo que también hubo un enorme movimiento con el SOS Cuba. Era casi imposible estar alejado de eso si formabas parte de las redes en Cuba. Y creo que hubo un antes y un después para la esfera digital cubana cuando llegó el SOS Cuba y con el estallido del 11 de julio. Hubo un antes y un después de Sailly también después de esto. ¿Cómo influenciaron las redes sociales para que uno, vamos a decir, pudiera salir del closet ideológico en el que la juventud cubana está, en donde yo me incluí, estábamos metidos, ¿no? Las redes sociales, Marc, bueno, yo creo que tú no, por supuesto, no estás ajeno a esto. Pero yo recuerdo en noviembre, cuando el 27 de noviembre y antes también, ¿no? Con las directas de la gente del movimiento San Isidro, cómo ellos se sirvieron de esto, cómo ellos expresaron su mensaje, expandieron su mensaje, cómo el mensaje llegó a tantos cubanos entre los cuales estaba yo. Yo inicialmente, yo creo como la mayoría de los emprendedores que están ahora mismo en Cuba, tuve posiciones reformistas con respecto al sistema. Hoy por hoy yo sé que el castrismo no se puede reformar y una dictadura no es reformable. Una dictadura solo tiene que acabarse. Pero tenía posiciones reformistas y más bien los miraba por curiosidad. ¿Qué dicen estos muchachos? ¿Qué hacen? ¿Será verdad lo que dicen en la televisión y todo esto? Pero poco a poco, al tú escucharlos, al ver aquellas directas de Michael, de Luis Manuel, de Ana Mary Ramos, que no las olvidamos, ¿no? Uno se va dando cuenta de que hay más verdad en lo que ellos dicen, en lo que ellos sienten, hay honestidad, que en cualquier otra cosa, que otros mensajes que estén llegando precisamente desde la dictadura cubana. Y luego, pues nada, son mensajes que se fueron expandiendo. Yo creo que el 27N también tuvo tanta masividad y tuvo tanto apoyo también, ¿no? Por todo lo que se estaban compartiendo aquellos videos. O sea, me acuerdo de aquello que hoy me parece ridículo, hoy me apena también, ¿no? De cómo lo manejamos mucho, entre los cuales estoy también, aquellos mensajes de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a decirlo, algo de aquello. Y luego, bueno, ya sí, pues uno se va integrando a las redes sociales, se siente menos solo, porque uno, por supuesto, en sus círculos de amigos seguía teniendo esta cosa de habla bajito, no digas esto, pero las redes sociales ya vienen siendo plataformas que te empoderan. O sea, las plataformas y redes sociales te van empoderando. Uno se va sintiendo menos solo, uno se va sintiendo más, o sea, se crea un sentido de comunidad, independientemente de esas burbujas que existen, que son reales y que para nada yo las negaría, y creo que a nadie se le ocurriría negarlas, y que además también dependen de los algoritmos, tú recibes el contenido con el cual tú interaccionas, pero tú también decides con qué contenido tú interactuar. Y definitivamente fueron fundamentales, yo creo, movilizaron a toda Cuba. Se creó un sentido de comunidad. Y incluso yo no pertenecía a esta cosa que se creó antes, que era el Twitter Cuba, con los influencers, con los memeros, porque yo me reía con ellos, los compartía en mis estados de WhatsApp a cada rato, pero no era parte de eso, ¿no? Porque yo era emprendedora, además tampoco tenía ni tantos seguidores ni nada de eso, yo estaba en mi mitad del emprendimiento de hablar de esas cosas. Pero ya con esto, ya, pero sí los recuerdo además con mucho cariño, como una de las etapas más bonitas que hemos tenido y que yo creo que se sienten en cada protesta, como en estas recientes que hemos tenido. Yo creo también, mira, yo creo que ha sido un proceso por el cual hemos pasado todos, porque yo también me pongo a pensar qué eran mis publicaciones hace 3 años atrás, en el 2019, y ha sido un proceso de crecimiento y de creación de conciencia cívica, y es sin lugar a dudas las redes sociales el lugar donde hemos ido creciendo todos, porque hay una gran masa de personas que publican en redes hoy que con un contenido más frontal, más o sea, con más contenido a favor de la libertad, la democracia en Cuba que hace 3 años atrás. Los reformistas han visto también cómo el espacio se ha enclaustrado de ese reformismo y no es posible en la situación actual y se ha movido la conciencia cívica a través de las redes sociales. Imposible, inolvidable, aquella noche de aquellos jóvenes frente al Ministerio de Cultura, fue una noche que al menos yo no pude dormir y así fue todo el 2019, la primera mitad, lo que ocurrió en el año 2020 y evidentemente, lo comentaba antes, como el régimen cubano ha utilizado esa influencia de las redes sociales con medidas que la han intentado censurar. O sea, hay todo un paquetazo legislativo
con decretos, leyes. Recuerdo mucho, hicimos también una campaña por el decreto 35, fue una de las luchas, porque ya van varias, el Código Penal. Y cuando la represión se extrapola más allá del espacio físico al espacio digital, ocurren cosas como vimos, por ejemplo, que te ocurrieron a ti. ¿Has sufrido represalias en Cuba tú por publicar en redes sociales? Sí, por supuesto, de hecho. Y eso que, repito, yo soy una privilegiada porque me metí en este tema del activismo, ya de salir como del closet político y enseguida empecé a tener una visibilidad, un apoyo inesperado. Y eso me protegió bastante, precisamente gracias a las redes sociales. Yo no tenía otra cosa que mis redes sociales, que estar metida en mi cuarto dentro de Cuba, sin pintar, porque no tenía ni cómo pintarlo, estar metida ahí adentro, ponía una tablita aquí atrás para hacer mis directas, para hablar, para compartir mis mensajes, incluso para participar en la Cumbre de las Américas del año 2022 también así. Y siempre pues tuve menos, yo creo que la represión conmigo, a pesar de las detenciones arbitrarias, a pesar de aquellos interrogatorios de 12 hasta 14 horas tuve yo, a pesar de que me tiraron fango, huevos, basura para mi casa, todo aquello de las difamaciones, de que me sacaron por televisión nacional, en los programas estos de ellos y todo esto, yo sí puedo decir que yo no he sufrido represión como otras personas que, por ejemplo, el activista Yerry Luis de Las Tunas. Yerry Luis estuvo preso, cumplió sanción por compartir un post de Díaz Canel Cingao. Cuando yo, aprovechándome también de esa protección que yo tenía, de pronto cuenta verificada en Facebook, que yo misma me la pedí, me verificaron la cuenta en Facebook con 25.000 seguidores, por allá por Instagram también muchísimos, por Twitter también empezaron a subir, y eso me protegía de cierta manera. Y yo sí podía, o sea, sí era de las pocas personas que podía de pronto decir Díaz Canel Cingao, y lo que tenía era una citación al otro día de la instructora Yamilé. Otras personas no han corrido con la misma suerte. Hoy tenemos también a Aniet González, presa por usar la bandera, por subir a sus redes sociales una foto con la bandera cubana, como mismo está preso Luis Manuel Otero Alcántara. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho creo que va más allá. Hay una concepción clasista de de cómo funciona el régimen cubano, una concepción clasista totalmente, elitista también, y aquellas personas que tienen visibilidad ganada también por las redes sociales, ellos tienen un tratamiento diferenciado ante los órganos represores de la dictadura cubana. Yo realmente, para mí es un privilegio que estás acá hoy, sobre todo porque compartimos proyectos de activismo en Archipiélago, que es válido mencionarlo también porque fue un proyecto que utilizó las redes sociales para aglutinar jóvenes a lo largo de todo el país e incluso fuera. O sea, fue una cosa bastante novedosa. Yo recuerdo también las noches sin dormir de preocupación en aquellas reuniones de Telegram, y así se fue tejiendo una sociedad civil que iba más allá del espacio físico, al espacio digital, y así fue como en el espacio digital realmente el régimen comenzó a sentir la presión de la ciudadanía. Gente Yo, que no yo, nos conocíamos, gente que no nos conocíamos, nunca no, bueno, personas, tú y yo todavía no nos conocemos en persona. exactamente. Exactamente, y se han creado lazos que van más allá del activismo, son lazos de causa, de amistad, los tenemos por todo el mundo, ¿no? Y Saily, yo quería comentarte más o menos, porque estamos en un escenario bastante complicado. Ya hemos visto cuál es el patrón de crisis, o sea, cuál es las acciones del régimen cubano cuando hay una manifestación, o sea, cuando hay un protocolo de crisis, me gusta llamarlo a mí. Lo primero que hacen es tumbar las redes. Yo creo Ujú. que los activistas, el pueblo de Cuba debe buscar alternativas a este apagón informativo, ¿no? Siempre yo pienso en lo ocurrido en Europa del Este, aunque las circunstancias fueron otras, evidentemente, donde no había internet y aún así la gente podía comunicarse entre ellas y saber lo que estaba pasando. Hace bastante poco yo le decía, que tumben el Internet en Cuba es más allá de una medida aislada, es un acto brutal de violencia porque lo hacen bastante de forma burda, todo el mundo se entera que lo hacen, no les interesa de que hayan familiares en hospitales que estén necesitados de comunicación, gente que esté en situación vulnerable, que necesiten comunicarse, ellos simplemente apagan el Internet en la isla como una medida extrema y que de cierto modo, hay que decirlo, ha frenado cuando hay una movilización popular, porque lo ha hecho. Es Eh, efectivo. Creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hay que buscar llegar al espacio físico más allá del digital. Yo creo que sí, pero creo, o sea, yo creo que se podría intentar, pues, pedirle a la gente, o pedirle no, porque nadie
tenga que pedirle nada a la gente que está dentro de Cuba, pero sí dar a conocer estas posibilidades más allá del tener internet, pero a la vez más, yo creo que la gente se ha acostumbrado, no estamos en los años 80, finales de los años 80, cuando cayó el campo socialista en Europa del Este. Estamos en un momento en que los tiempos han cambiado y yo creo que hay otras cosas que se puedan hacer también para sortear esto de la caída de Internet. En Cuba hay muchísimas embajadas de países democráticos, de países que deberían estar comprometidos con la democracia. Y esos países, precisamente esas embajadas, podrían apoyar estas demandas del pueblo de Cuba, las protestas del pueblo de Cuba, podrían tal vez proveer de Internet. Yo lo ponía el otro día, digo, caramba, en la base naval de Guantánamo, las protestas en Caimanero ocurrieron al lado de la base naval de Guantánamo y no se le pudo poner Internet a esa gente que estaban en la calle. Y yo creo que también se necesita de mucha influencia, o sea, se necesita hacer mucha presión en los aliados que uno podría tener para proteger a la gente que está dentro de Cuba. Creo que como activistas, una vez que uno acepta el exilio, porque es lo que hace, bueno, en mi caso, los que hicimos activismo dentro de Cuba por los derechos humanos, uno acepta el exilio, ¿qué nos queda? Nos queda acompañar, acompañar de la mejor manera, de las maneras que uno cree que puedan ser más efectivas. Y esto podría ser algo que se podría exigir, que se podría pedir. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo, también lo hemos dicho en foros privados, pero lo voy a decir públicamente, hay que hacer presión también a la prensa acreditada en Cuba, que debería ser micrófono y cámara cuando el régimen incomunica a la isla. Son periodistas que están allí, personas que tienen el compromiso con su profesión de informar, más allá de que si les amenazan o no de quitarle una credencial, porque bueno, para eso están allí, sino que se regresen a sus países, ¿no? Y bueno, Sally, no te voy a demorar más, para mí ha sido un privilegio que estés aquí conmigo. La última pregunta es obligatoria. ¿Cómo ves el futuro de Cuba? ¿Eres optimista con esto? Eso se va a caer, claro que eso se va a caer. Se está cayendo ya. Se está cayendo. Y lo vamos, cada uno desde su posición empuja un poquito para que sea más rápido, claro que sí. Claro que sí. Un enorme privilegio, Sally González. Gracias. Y bueno, mi gente, de esta forma llegamos al final del primer capítulo de su podcast No Nos Callarán. Les invito a que se suscriban en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. También en las plataformas de podcast de Spotify, eBooks, también en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo, les invito a que utilicen el hashtag No Nos Callarán cuando su libertad de expresión se vea pisoteada. Un grano de arena más en este esfuerzo conjunto que es lograr la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Nos vemos en el próximo capítulo.